Pedro Calderón de la Barca fue noble, soldado y también fue sacerdote. Tres características tan particulares que dan una buena idea de su forma de ver el mundo. Pero, sobre todo, fue un excelente escritor, uno de los pocos capaces de seducir a nobles y plebeyos tanto por igual, de los que alcanza el más completo de los éxitos, universalmente alabados por su ingenio. Y Calderón no se anduvo con medias tintas a la hora de triunfar. Fue considerado, aún en vida, el más genial dramaturgo de toda su época. Genio aparte, no la tuvo fácil. Nació en el año 1600 en una familia cortesana. Su padre fue ministro de Hacienda con Felipe II y Felipe III, posición que garantizó a su vástago la mejor de las educaciones posibles de la España de los Austrias. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas y en la Universidad de Alcalá y Salamanca. Y como era de rigor, disfrutó de la correspondiente juventud juerguista y disipada de la época, incidentes violentos incluidos. Llegó a ser acusado de homicidio y violó la cláusula de un convento en el que, por cierto, se alojaba la hija de Lope de Vega y que desde entonces le profesó un inmenso y feroz odio, muy en la línea del que se profesaban Góngora y Quevedo. Aunque iba para sacerdote, decidió alcanzar la gloria por la vía más rápida, a base de mandobles y escarabuzos, y marchó a Flanders, por el que en aquel entonces era un polvorín en la Europa conocida. Comenzaron así sus años de soldado, en las que compaginó las campañas militares con la escritura, y aunque no alcanzó la gloria militar, pero sí la licencia absoluta y una petición vitalicia en el año de 1642, tras ser herido en el sitio de Lérida durante la Guerra de Secesión de Cataluña, y que por entonces ya era un famoso actor teatral, caballero de la Orden de Santiago y personaje muy respetado en la corte. En el año 1651, tras padecer una profunda crisis espiritual, crisis que compartió con otros célebres literatos del momento, Calderón de la Barca decidió ordenarse sacerdote. A partir de entonces siguió escribiendo, pero ahora con especial dedicación a los autos sacramentales, piezas de teatro religiosas que se presentaban el día del Corpus. En el año 1663, el rey le nombró capellán real y durante sus últimos años vivió rodeado del respeto y la admiración incondicional tanto de la nobleza como del pueblo, hasta su muerte en Madrid del año 1681. Dejó escritas nada menos que 110 comedias y 80 autosacramentos, que se dice pronto, además de un buen número de obras menores. Dicen que el hambre aguza el ingenio y que los buenos escritores son los que pasan tremendas penurias económicas, pero por lo que no se ve es una cuestión indispensable. Hoy aquí en Crónica Lunares, así como han escuchado, hablaremos de la obra más conocida de este autor, Pedro Calderón de la Barca, y su obra La vida es sueño. Les mando un abrazo muy afectuoso a toda la gente que se une con nosotros hoy siendo 14 de febrero, los que nos están escuchando el día que pues sale al aire este programa. Y también un abrazo a todas las personas que pues después de esto también se toman el tiempo para podernos descargar y estar aquí con nosotros un ratito. Vamos a escuchar nuestro intro y comenzamos de lleno con los argumentos y nuestros personajes de esta obra. La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James ¿Estás
escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. La vida es sueño es la obra más conocida y valorada de Calderón de la Barca, una comedia de carácter filosófico en la que se reflexiona sobre la libertad y el destino, sobre la fugacidad de la vida y la imprecisa distancia que media entre el sueño y la realidad. Los temas no eran precisamente novedosos, puesto que sobre la idea de que la vida es sueño ya meditaba Platón unos cuantos siglos antes, cuando hablaba de su famosa caverna, pese a lo cual la obra de Calderón caló muy pronto y con gran fuerza, a partir de su estreno en el año 1635. Basilio, rey de Polonia, es un hombre supersticioso donde los haya, de esos convencidos de que el destino de los hombres está escrito en las estrellas y que no mueven un dedo sin consultar su horóscopo. Con esos antecedentes, no es de extrañar que cuando nace su hijo Segismundo le pida a un astrólogo que le diga cuál es el destino del príncipe. Todo lo complica porque los astros presiden que el príncipe será el causante de la humillación de su padre y oprimirá a su pueblo, lo que provoca una gran consternación en el rey, que toma una drástica decisión: encerrar a su hijo en una torre solitaria, pensando que de esta forma evitará la desgracia pronosticada. Si hubiera encerrado al astrólogo, creo que mejor le hubiera ido. Segismundo, sin saber quién es ni por qué vive prisionero, pasan los años hasta que un día al rey Basilio se le ocurre plantearse si toda esa historia del astrólogo será o no cierta. Para averiguarlo, decide someter a prueba a su hijo. Ordena que lo droguen, que lo trasladen a palacio y que lo traten como un príncipe para ver cómo reacciona. Y sucede lo que tenía que suceder. Segismundo se comporta de forma tiránica y trata de forma desconsiderada a sus criados. También trata así a los nobles e incluso a su padre el rey. Lo que en el fondo es un alivio para este, a pesar de la decepción, pues peor sería el remordimiento de haberlo tenido toda su vida encerrado sin ningún motivo, ¿no? Así que decide enviarlo de vuelta a la torre y ordena que lo droguen y lo despojen de sus vestiduras. Cuando Segismundo se despierta de regreso en su torre, el tutor del muchacho, el noble Clotaldo, le convence de que todo no ha sido sino un simple sueño. El joven comienza a reflexionar amargamente sobre la vida y los sueños, pero en eso interviene un elemento inesperado: el pueblo. El rey Basilio ha nombrado heredero a un príncipe de Moscú llamado Astolfo, que no es de agrado de los súbditos, que temen que un príncipe extranjero les traiga desgracias. Se alzan armas, liberan a Segismundo y le ponen al frente de un ejército para que derroque a su padre. Al mismo tiempo, Rosaura, hija de su tutor Clotaldo, y despreciada por Astolfo, por ilegítima, le pide que le ayude a restaurar su honor. Segismundo cumple, vence en la guerra y se apodera de todo el reino. Y entonces salta la sorpresa. Cuando ocupa el trono, se comporta como un gobernante prudente y justo, que perdona a su padre y casa a Rosaura con Astolfo, y de forma que el destino resulta vencido y se proclama el triunfo de la libertad y el libre albedrío del ser humano. ¿Qué tal? Es una historia complicada, pero con valores humanos que se mezclan ahí. Vamos a hacer esta primera pausa, pequeña y primera pausa, para recordarles a ustedes nuestras plataformas, donde se pueden poner en contacto con nosotros como Crónica Lunares de Zoom. En cualquiera de las plataformas de redes sociales que ustedes tengan, ya sea Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter también nos pueden seguir como @izum.g1, y de ese modo pues es un poquito más sencillo que me arroben por ahí
y pues yo con gusto les voy a contestar todos y cada uno de sus mensajes en cualquier plataforma, claro. Ténganme un poquito de paciencia porque en ocasiones se me juntan los mensajes y en lo que pues estamos haciendo el programa y en lo que me dedico a contestar mensajes y en lo que hago mis investigaciones, en lo que escribo mis guiones, pues se me pasa el tiempo y pues me tardo un poquito en contestar los mensajes. Pero ténganme un poquito de paciencia y seguro que todos y cada uno de sus mensajes que me mandan serán contestados por mí. Y pues les mando un abrazo. Vamos a hacer la pausa como les digo. Y regresamos con esto de las claves de lectura. Vamos y regresamos. El estreno de La vida es sueño catapultó de golpe a su autor, que ya era conocido, al Olimpo de las letras. La obra arrasó en los teatros. La tragedia del príncipe injustamente tratado, el amor no correspondido por Rosaura y la lucha entre la libertad y el destino capturaron la imaginación de las gentes y convirtieron a Calderón en autor de masas. Y justo fue porque en esta obra, que es un drama de hondo calado filosófico y existencial en el que se plantean temas muy del gusto barroco, el honor, la educación, la libertad en este caso del hombre, y la inevitabilidad del destino. Pero los méritos de La vida es sueño van más allá de su temática. Residen en el equilibrio del tratamiento y la estructura, en la riqueza de los monólogos y los diálogos, en la variedad de los recursos métricos empleados y en la profusión de estupendas metáforas. Los personajes están perfectamente caracterizados y cada uno de ellos cumple una función precisa en la arquitectura de esta historia. El resultado es una obra compleja y profunda, pero de lectura, o en este caso, representación, muy fluida. No es en vano que es la obra más estudiada y comentada de la literatura española después del Quijote, que ya se dice pronto, ¿no? Con esta obra, Calderón de la Barca se convirtió en el principal autor teatral del barroco español, sucediendo en el trono popular a Lope de Vega y lo que es mucho en un siglo, repleto de grandes escritores en el que la competencia era completamente feroz. Vamos a la pausa. Vamos a hacer este espacio para recordarles a ustedes nuevamente ahora las plataformas donde nos pueden descargar en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Patreon, en Speaker. En todas esas plataformas son las que pueden estar ustedes con nosotros, descargando ahí constantemente sus audios, los días que a ustedes les guste. Hoy recuerden que es Lunay Dice y hablamos de literatura. Bueno, lo vamos a hacer creo que el resto del año porque hay muchísimas obras de las que me gustaría tocar y pasar por aquí antes de que termináramos esta temporada, pero creo que hasta vamos a terminar la temporada y la vamos a extender un poquito más en la 8ª temporada, que ya después les hablaré de qué sorpresa nos trae la 8ª temporada, pero esta sección de Lunay Dice no la vamos a soltar, seguimos aquí. Vamos a la pausa y regresamos con estas curiosidades que encontré al estudio de la obra. Desde que fue ordenado sacerdote, Pedro Calderón solía celebrar misa a primera hora de la mañana en la iglesia del Salvador de Madrid. Un día se quedó dormido y llegó a la iglesia más tarde de lo acostumbrado, algo que le disgustaba y le avergonzaba sobremanera. Entró en la sacristía y comenzó a colocarse el alba, una vestidura que es sacerdotal, con tanta precipitación que la terminó rasgando. En esta estaba cuando entró el sacristán. «Don Pedro, ¿cómo tan tarde?», preguntó el hombre con la mejor intención. Calderón, malhumorado, le espetó: «¿Tan tarde os parece que vengo?
y estoy a romper el alba,